Muy bien, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 18 hasta el versículo 24. Bien, dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Bien, esa es la palabra del Señor. Entonces, es importante recordar lo que estaba ocurriendo con estos hermanos, cuando el apóstol Juan envía esta epístola, esta carta, que él se la hace llegar a la iglesia, que podríamos decir que está ubicada en lo que es Turquía el día de hoy. Sabíamos o hemos aprendido, ¿verdad?, que había un movimiento, un grupo de aquellos que profesaban ser cristianos, que decían, ¿verdad?, que ellos conocían acerca de Cristo, pero que ellos poseían un entendimiento mayor que otros dentro de la iglesia, y que eventualmente se manifestó que ellos se fueron de la iglesia. Entonces, ¿qué trajo eso? Bueno, trajo esa cierta duda sobre algunos hermanos, o había ese ataque a la iglesia, a la doctrina de Cristo, y esto estaba entonces haciendo, ¿verdad?, que los hermanos tuvieran de algún modo, no tuvieran la certeza de lo que ellos estaban creyendo. Entonces, ¿qué hace el apóstol Juan? Bueno, como un buen pastor que cuida a sus ovejas, él les envía la carta y les empieza a hablar acerca de aquellas cosas que ellos deben examinarse para saber si ellos están en la verdad, si ellos realmente han creído en el Hijo de Dios. Entonces hemos visto que por un lado Juan inicia con lo que es, podríamos decir, la doctrina, el conocimiento teológico acerca de Dios, y comienza presentando la doctrina de Cristo, la enseñanza acerca de Cristo, lo que ellos habían oído cuando se les predicó el Evangelio, porque eso era lo que los gnósticos estaban atacando, la divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Entonces Él les habla de eso. Entonces lo primero es saber si estaban en la doctrina, creyendo en el Cristo verdadero. Segundo, ¿qué hace Juan? Les habla acerca de que si conocen a Cristo, si realmente han creído en Él, van a guardar sus mandamientos. Entonces van a practicar la justicia. Cuando la Escritura nos habla acerca de eso, de ser justos, estamos hablando acerca de guardar los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que no era necesario. Podían vivir como quisieran, pero por ese conocimiento que tenían, no había problema. Podían transgredir, infringir la ley, que Juan les dijo, eso es pecado. Entonces, eso era otra de las evidencias que ellos podían tener. Si estaban gozándose en la ley del Señor, podían entender, estamos en la verdad. Y como vimos la semana anterior, ¿cuál era otra marca? El amor a los hermanos. ¿Por qué? Porque este grupo tenían, podríamos decir que eran exclusivistas o elitistas, ¿verdad? Que solamente con aquellos que tenían esa iluminación como ellos, ¿verdad?, decían tener, entonces se relacionaban solo con ellos. No amaban a todos los hermanos. Habían para ellos cristianos corrientes, comunes, que no tenían esa capacidad intelectual, entonces con ellos no se relacionaban. Pero Juan les dice, no, nosotros a todo aquel que es de Cristo debemos amarlo por igual, es nuestro hermano en la fe, y eso se va a manifestar. Y es lo que la semana anterior estábamos estudiando un poco acerca
de cómo ese amor entre los hermanos debe ser algo que fluya en un cristiano. No debe ser algo forzado, porque más adelante vamos a ver que todo esto ciertamente nosotros no lo cumplimos a cabalidad. Es cierto, sí tenemos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida el conocimiento de Cristo, del Cristo verdadero en las Escrituras. Pero ese peregrinar en esta vida acerca de obedecer sus mandamientos, de amar a los hermanos, si nos examinamos sabemos que nos hallamos faltos en eso. Entonces, ahorita también vamos a ver en el pasaje que podía estar esa duda dentro de los mismos creyentes verdaderos. La duda de que si realmente ellos habían nacido de nuevo y si estaban en la verdad. Un pastor decía que nosotros, y esa es una doctrina que vamos a ver que está en toda la epístola, la doctrina de la seguridad de la salvación. Pero que nosotros, el cristiano verdadero, no pierde su salvación, porque la ganó Cristo para nosotros. Entonces nosotros no vamos a perder esa salvación, porque el Señor nos las regaló. Él la ganó para nosotros. Pero el cristiano sí puede perder esa certeza de que Él es salvo. Y ahí es donde puede venir esa aflicción o esa duda. Muchas veces, porque como les digo, nos vemos y decimos, pero esto tal vez no es tan real en mi vida. Bueno, vamos a ver qué respuesta Juan le da a la iglesia cuando ellos piensen de esa manera. Pero entonces, en el versículo 18, como vimos la semana anterior, Juan les decía, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor debe ser un acto, ¿verdad? Es lo que Juan les está diciendo. No solamente si veo que mi hermano estaba padeciendo y solamente digo, bueno, espero que le salgan todo bien y hasta ahí. Juan dice, no, debe ser algo mayor lo que nosotros como creyentes debemos dar, por lo cual entonces debemos estar unidos. No puede haber una separación, sino que debemos percibir que cuando uno se duele, todos nos dolemos. Cuando uno se goza, todos nos gozamos. Estamos juntos en ese peregrinar. Y podemos recordar cuando el apóstol Pablo también en una de sus cartas a la iglesia en Corinto, precisamente en la primera epístola, él ataca ese problema. ¿De qué? De que estaban existiendo esas divisiones dentro de la misma iglesia, ¿verdad? Habían aquellos que estaban diciendo, nosotros los que somos de Pablo, somos los que estamos en lo correcto. Otros decían, no, nosotros los que somos de Apolos, somos los que estamos bien. O nos reunimos solo los que somos de Cefas, de Pedro. Y estaban otros, ¿verdad?, que podían sonar más piadosos y decían, no, nosotros solo somos de Cristo. Entonces estaba dividido, habían, por así decirlo, facciones. Y recuerdo cuando estuvo aquí el pastor Bob, el hermano estadounidense, cuando él habló acerca de este pasaje, no sé si recordarán, cuando él explicó, ¿verdad?, que tuvo la oportunidad de viajar a Grecia, y estuvo el lugar donde se cree, ¿verdad?, estuvo esta iglesia. Y él decía que las dimensiones del edificio eran como la parte que estaba aquí, ¿verdad?, antes que quitáramos la pared, como el espacio que había aquí. Entonces él decía, en un espacio tan reducido, habían varios grupos separados de hermanos, donde cada uno decía, ¿verdad?, ser de algún apóstolo del Señor. Y Pablo les dice, ¿está dividido Cristo? Dice, ¿es así lo que han aprendido ustedes, que nuestro Señor se dividió? Y realmente sabemos que la respuesta es no. Entonces, ¿cómo el cristiano puede llegar, ¿verdad?, a provocar esas divisiones? Es cierto, no podemos negar que en la iglesia del Señor Dios nos permite tener afinidad, ¿verdad?, con algunos hermanos más que otros, que eso es, pienso yo, natural. Pero lo que no es correcto es cuando ese grupo, ¿verdad?, con el cual sentimos más afinidad está totalmente cerrado y decimos, solamente somos nosotros y no recibimos a nadie ni nos juntamos con nadie más. Ahí es donde se muestra ese pecado. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos uno en Cristo. Entonces, cierto, puedo tener alguna afinidad con algún hermano en algún asunto, pero nunca excluir a nadie. Cristo dijo que ese era el testimonio al mundo, como iban a conocer si somos los discípulos de Cristo, si nos amamos los unos a los otros y permanecemos en la unidad. Entonces, la pregunta que debemos hacernos como iglesia aquí es, ¿nos sentimos que somos un solo cuerpo? Todos aquí, en este momento, los que somos miembros de esta iglesia,
podemos sentirnos así, ese sentido de pertenencia a la iglesia local, ¿verdad? En un sentido pertenecemos a la iglesia universal de Cristo, pero Dios nos ha concedido esta iglesia en San José. Tengo ese sentido de pertenencia, de que estoy unido a estos hermanos en la fe, es la familia que Cristo me ha entregado y por lo cual velo por ellos, oro por ellos, cuando están en necesidad los busco, conozco sus necesidades. Como les digo, es algo que a nosotros nos debe doler porque pecamos. Si no es así, sabemos que somos faltos, pero la pregunta es ¿qué entonces estamos haciendo? ¿Verdad? Porque no podemos, si el Señor nos está hablando en su palabra, y hermanos, si alguno ha leído ya toda la epístola y las siguientes 2 epístolas, este va a ser un tema que Juan va a repetir una y otra vez, y en el capítulo 4 lo va a hablar todavía más acerca del amor, el amor los unos a los otros. Entonces puedo decirles que varias veces vamos a llegar a hablar acerca de este mismo tema, va a ser la misma temática del sermón. ¿Por qué? Porque entonces Dios nos está hablando acerca, ¿verdad?, de que esto como iglesia es algo que debemos examinarnos. ¿Cómo estamos llevando nuestra relación como hermanos? Recordemos el apóstol Pedro, en la primera epístola, él dijo, cada uno según el don que ha recibido, sírvale o ministrelo a los demás. Entonces, la enseñanza es, todos tenemos un don, según el don que Dios nos ha regalado. ¿Para qué es? Para servirlo a mis hermanos. Es para eso, no para jactarme, no para vanagloriarme, sino para que a la iglesia a la cual el Señor me ha dado, yo lo presente y lo utilice para mis hermanos. ¿Estamos poniendo al servicio de nuestros hermanos ese don? También en Filipenses Pablo dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el ejemplo que él hace, que él presenta es Cristo. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces el ser humano estima a los demás inferiores a sí mismo, no superiores, sino que todos son inferiores a mí. El cristiano no vive de esa manera. El cristiano, el Señor dijo, el que quiera ser el más grande, tiene que ser el servidor de todos. Y cuánto más, dice luego también Pablo a la iglesia en Gálatas, si yo tengo el bien de ayudar, debo hacerlo, y cuánto más si es a la iglesia del Señor, cuánto más si es a un hermano de la fe. Y que habíamos visto también entonces que cuando ayudamos a un hermano, Jesús dijo, es como si me ayudaran a mí, como si ese bien me lo estuvieran haciendo a mí. Entonces, no debemos mirar, dice Pablo, ¿verdad?, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras y es parte del pacto que hacemos, ¿verdad?, aquí en la iglesia cuando hemos sido recibidos como miembros, de que cualquier cosa buena que el Señor nos permita recibir y tener, nuestro sentimiento y nuestro deseo debe ser compartirlo con los hermanos, con aquellos que el Señor nos ha otorgado. Entonces no debe existir ese egoísmo y ese egocentrismo en nosotros, de que todo es para mí, todo lo que yo recibo, toda bendición es solo para mí. En la medida que yo puedo, lo que el Señor me da, bendecir a la iglesia, a los hermanos, ese debe ser mi anhelo, ayudar en medio de la iglesia. Inclusive lo vemos desde el inicio de los primeros cristianos, habían necesidades y Jesús dijo, siempre van a tener pobres entre ustedes. A mí no siempre me tendréis, ¿verdad? Cuando derramaron el perfume sobre él, y él dijo, siempre van a tener. Entonces, ¿qué debemos procurar? Que siempre en medio nuestro esté lo necesario para ayudarnos mutuamente, porque no sabemos cuándo nosotros vamos a ser los que requiramos esa ayuda. Pero la motivación debe ser el amor a Cristo. Ese amor de Cristo me lleva a despojarme, a darme por la iglesia, por los hermanos. Y entonces, como Juan dice, eso es una marca. ¿De qué? De que usted realmente ha nacido de nuevo, que usted está en la verdad, que usted ama a sus hermanos. Un historiador, hablando sobre el apóstol Juan, dice lo siguiente, dice, sus discípulos acostumbraban llevarlo en brazos a la congregación, cuando él ya estaba muy mayor, ¿verdad? Y decía, y no podía decir más que lo siguiente, hijitos,
ámense los unos a los otros. Al final, sus discípulos, cansados de que siempre dijera las mismas palabras, le preguntaron: Maestro, ¿por qué dices siempre esto? Y Juan respondió: porque es el mandamiento del Señor. Y si solo se hace esto, es suficiente. Y Romanos 13:10 nos dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo lo que Dios exige en su ley, por medio del amor, es que nosotros tenemos el cumplimiento de ello. Por amor, vamos a servir a nuestro Señor y no pecar contra Él, guardando sus mandamientos. Y Romanos 5:8 nos dice que al tener el Espíritu Santo en nosotros, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es fruto del Espíritu sí es el amor. Entonces no es algo que usted y yo podamos producir, sino es algo que Dios nos concede por su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque realmente, como les decía, el mundo no se aman unos a otros, sino que todo es: ¿qué tanto la amistad de una persona me beneficia? ¿Qué tanto este trabajo me sirve para mis propósitos? ¿Qué tanto puedo estudiar una carrera para cumplir mis metas? Todo es para mí. Pero ¿cómo un pecador hoy en día puede despojarse de sus cosas para ayudar a otro pecador? Eso es solo Dios, hermanos. Solo Dios puede hacer eso en nuestros corazones. Que hoy yo pueda percibir la necesidad de mi hermano como mía y buscar ayudarle, como dice Juan, no solo de palabras, sino de hecho, es una obra del Señor. Si esto hoy usted lo experimenta, gloria a Dios, hermano. No debe dudar de su salvación, porque eso usted no lo puede producir. Es Dios el que se lo ha concedido. Y siempre debemos recordar, ¿verdad? Porque tampoco el mensaje no es un mensaje moralista, ¿verdad? Sino que todo eso, como les digo, es a raíz de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Porque si solamente nos enfocamos en eso, entonces sería decir: voy a salir y voy a empezar a ayudar. Y no es eso, sino que es por medio del Evangelio, por medio de lo que nuestro Señor hizo al entregar a Cristo para salvarnos de nuestros pecados, que ahora entonces esto puede ser una realidad. Muy bien, entonces el versículo 19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Entonces, recordemos que Juan siempre hace ese contraste entre la verdad y la mentira. Los hijos de Dios, los hijos de las tinieblas. Entre el que es de Cristo y el anticristo. Y aquí nuevamente él presenta eso. Aquellos que saben que están en la verdad. ¿Por qué? Porque entonces Juan, podemos deducir que está diciendo que están aquellos que por esto que él ha dicho no están en la verdad. Y ahorita vamos a ver cuáles son las cosas, ¿verdad?, que él ya ha dicho en esto, lo que él ya ha venido hablando. Entonces están aquellos que no están en la verdad, aunque creen estar en la verdad, realmente no es así. Pero recordemos, hacer una afirmación como esta es la verdad. Bueno, esto iba a traer un rechazo. Primera, en el tiempo de Juan y hoy en día también. Que nosotros podamos proclamar y decir: este es el único mensaje verdadero. Va a traer rechazo, y vemos muchas veces que los adjetivos es de intolerantes, retrógradas, que somos mente cerrada. ¿Por qué? Porque confesamos que hay solo una verdad. Y esa verdad es una persona, como también Juan más adelante lo va a decir, o ya lo ha dicho también, que es Jesucristo. Entonces, en el tiempo del apóstol habían muchos dioses paganos, dioses griegos y romanos. Habían muchas formas con las cuales los hombres procuraban su salvación. Pero Juan proclama: esto que yo he dicho es lo que nos asegura que estamos en la verdad. Y si recordamos lo que también el Señor dijo en el Evangelio de Juan, en el relato que nos hace Juan, en el Evangelio, en Juan 18:37, cuando está siendo interrogado por Pilato, dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey?
Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Dice, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí, por lo que es muy conocido Pilato, dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús le dice, el que oye mi voz está en la verdad. ¿Y cuál fue la pregunta de Pilato? ¿Qué es la verdad? No había oído la voz de Cristo. Lo tuvo al frente y no oyó la voz de Cristo. Esa es la pregunta que también debemos hacernos. El cristiano realmente ha oído la voz de nuestro Señor Jesucristo, pero la pregunta es, ¿puede usted hoy decir, he escuchado a Cristo y sé la verdad que Él ha proclamado? Pero si no ha oído la voz de Cristo, quiere decir entonces que usted no está en la verdad, sino que está en la mentira. Cristo dijo en Juan 5:25, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No es, ¿verdad?, en un sentido literal que me estoy refiriendo de oír una voz, sino que es por la obra del Espíritu Santo, porque dice el Señor, los muertos oirán la voz. Un muerto no puede oír, porque está sin vida, obviamente, pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Esa muerte espiritual, va a ocurrir algo en lo cual sí va a percibir la voz del Señor. Un ejemplo que podemos utilizar es Lázaro, la resurrección de Lázaro. Estaba muerto, pero ¿qué escuchó? La voz del Señor, que le mandó, sal fuera. Y eso es lo que en el creyente ha ocurrido. Espiritualmente estaba muerto, pero un día el Espíritu Santo de Dios vino a nuestros corazones y nos hizo entender, nos hizo oír la voz del Señor en su palabra, que estaba siendo predicada, que fue predicada en ese momento, y nos hizo creer y tener la certeza, esa es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces ahí es donde Juan les dice, en esto sabemos que estamos en la verdad. Quiera el Señor, hermano, que usted haya realmente escuchado la voz del Señor, que usted tenga esa vida espiritual y está oyendo la voz del Señor. Pero también si usted en su vida no puede decir que usted cree que Cristo es la única verdad para que usted sea salvo, clame a Dios para que Él le conceda arrepentimiento, le dé un corazón nuevo y crea en Él, escuche y empiece a escuchar la voz del Señor en su palabra, que nos indica cómo debemos vivir. ¿Y qué es lo que increíble que Dios hace en este nuevo pacto con Él? Esa voz del Señor, su palabra la escribe en nuestros corazones. Y eso es lo que nos va a dar testimonio de Jesús, de conocerlo a Él, porque ahora su palabra está en nosotros, si estamos en este nuevo pacto. Entonces cuando Juan les dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, ¿qué es lo que Él les ha dicho? Como les digo, esto inicia con el Evangelio. Primero, Juan, ¿qué les ha dicho? En Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En eso sabemos que estamos en la verdad, por el amor que el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. Después, ¿qué dice Juan? El que tiene la esperanza de ver un día a Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él, como Jesús, es puro. ¿Está usted purificando? Si eso es así, usted está en la verdad. Después dice, el que permanece en Él no peca, que como habíamos visto es que no vive en esclavitud al pecado, no está practicando el pecado. También Juan les dijo, el Hijo de Dios practica la justicia, la obediencia a los mandamientos del Señor. Él les dice, pasamos de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos a los hermanos. Y en el versículo 18, que es el contexto más cercano, les dice, cuando no amamos solo de palabra ni de lengua, sabemos que estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque es evidente el amor de Cristo en nosotros. Pero Él continúa y Él les dice, en el versículo 19, en la segunda parte, y en el versículo 20, les dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando Juan les dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
Una frase muy conocida por el reformador Calvino era esa frase coram Deo, que significa delante de Él o delante de Dios. Él dice que delante de Él aseguraremos nuestros corazones, delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué Juan les está diciendo entonces esto a los hermanos? Aseguraremos nuestros corazones. Quiero leerles otra versión de la Biblia que también nos puede ayudar. Dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Como les decía, hermanos, en estas cosas, ¿verdad?, que Juan ha dicho, que son las que nos dan evidencia de que estamos en la verdad, puede ser, y es así, porque tristemente, ¿verdad?, nadie puede decir que no haya luchado con la falta de seguridad. Todos en algún momento, tristemente, hemos pasado por ese instante en el cual viene la duda de que si soy de Cristo o no, y vemos las marcas que deben existir en aquel que ha nacido de nuevo. Entonces, Juan les está diciendo, ¿verdad?, nuestro corazón nos va a acusar muchas veces cuando faltamos a esto, a lo que les he dicho, y puede entonces llegar la duda de que si estoy creyendo en el Señor o no. En el contexto de los hermanos, ellos estaban viendo, tenían hermanos un tiempo con ellos, pero ahora esos hermanos se levantan y empiezan a hablar de otro Cristo, empiezan a hablar de un conocimiento que ellos dicen, yo no entiendo lo que está hablando, no tengo ese conocimiento. Entonces eso también podría generarles dudas. ¿Es la verdad eso que ellos dicen? Y yo estoy en algo que no es lo correcto, entonces podía existir esa duda también. Y más cuando Juan les expresa lo que tiene que haber y que ellos dicen, pero yo entiendo que debo amar a mi hermano, pero muchas veces no lo he hecho así. Cuando ha pasado necesidad, no ha sido el dolor mío, como dice la Biblia, que debo dolerme también con ellos, veo que no es así. No estoy guardando la ley del Señor como Él lo estipula en su palabra, y estoy delante de Él cada día, porque es lo que dice, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Entonces, en ese momento, cuando viene la duda, es donde Juan les dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y como también les he comentado, un mensaje claro que Juan siempre repite es ese. Si ustedes cuentan las palabras permanecer, están prácticamente, creo que la sección del capítulo 5 está en todos los capítulos de la primera epístola, el permanecer. Entonces el mensaje es, está esa seguridad de que lo que ha oído desde el principio, ustedes se mantienen eso. Pero ¿qué entonces cuando mi corazón me reprende y no veo que eso es la verdad? Mayor que mi corazón es Dios. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. Si hoy usted y yo somos del Señor, somos conocidos por Él. Y no hay nada entonces que nos va a separar de ese conocimiento y de esa pertenencia al Señor. Porque tampoco, ¿verdad? Aquí tampoco podemos entender que Juan está hablando de un mensaje que les abre la puerta para pecar. Como diciendo, no importa que usted no cumpla lo que les estoy diciendo. El Señor lo conoce y sabe que es de usted, entonces no importa cómo usted viva. No, eso tampoco no está abriendo las puertas a un libertinaje para pecar. Porque si nosotros, ¿verdad?, confesamos lo que dice la palabra del Señor, entendemos que cuando Dios escogió a alguien, lo escogió, dice, para ser santo y sin mancha delante de Él. Y sabemos que por medio de Cristo tenemos esa santidad perfecta, esa justicia perfecta, pero creemos también en ese proceso de santificación. Creemos que el creyente lucha, y de hecho ese fue el pasaje de memorización en esta semana, ¿verdad?, sobre el pasaje de la santificación. Creemos que el creyente libra una batalla contra el pecado cada día, y el Señor concede victorias sobre el pecado. Entonces el cristiano va creciendo en santidad. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces no estamos hablando de un libertinaje a pecar. Entonces, como les digo, el corazón nuestro nos puede cuestionar nuestra salvación. Puede venir esa conciencia
Y que si nos examinamos realmente, podríamos decir, tiene razón, porque no estoy cumpliendo lo que dice la palabra. Juan dice, usted ama a su hermano, pero usted lo ve que padece necesidad y no lo ayuda. Entonces, nuestro corazón puede decir, en usted no hay amor para su hermano, por lo cual entonces usted sigue muerto espiritualmente. Puede llegar esa duda. También en cuanto a Cristo, ¿realmente cree que Jesús murió por sus pecados? Podemos cuestionar, nuestro corazón nos puede cuestionar. ¿Realmente sus pecados fueron cargados en Cristo? ¿Es así? ¿Qué pasa si usted se muere y se da cuenta que no era así? Que no tenía un abogado ante el Padre. ¿O cómo puede estar seguro si realmente Jesús existió? ¿O cómo puede estar seguro que Cristo en la cruz expió sus pecados? Y eso, hermano, como les digo, y muchas otras preguntas pueden llegar en algún momento a la vida del creyente. Pero ¿dónde está la certeza del cristiano? Nosotros, al exponernos a esto, no debemos vernos a nosotros mismos, porque como les digo, somos pecadores, hemos sido perdonados, el Señor nos va transformando, pero queda ese remanente, está esa lucha contra el pecado, pero lo que nosotros podemos estar seguros es de lo que Cristo hizo. Delante del Señor no va a ser mi justicia la que Él va a recibir o la que Él va a aceptar, sino que es la justicia de Cristo. Me veo a mí, no obedezco la ley, estoy creciendo en ese proceso, pero delante del Padre es Cristo al que Él ve, no me ve a mí. Cristo sí cumplió la ley y Cristo sí amó a su pueblo. Entonces, delante de Dios, cuando llene esa duda, ¿qué debo recordar? A Cristo. Él sí, Él es el que cumplió la ley. El resumen de la ley, ¿verdad? El cumplimiento de la ley es el amor. Cristo la cumplió. Entonces, esas dudas que vienen a mi vida, debo clamar al Señor para que aprecie más la obra de Cristo. Mientras más conozco a Cristo, mayor certeza de salvación habrá en mi vida porque estoy unido a Él. Menos conozco a Cristo, más dudas tendré, porque estoy viendo mi pecado. Escuche como David oraba en el Salmo 139. Decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En Cristo. Él es el camino. Esto es, hermanos, la certeza de nuestra salvación está en Cristo. Decía un hermano, dado que Dios es mayor que nuestros corazones, Él nos mostrará misericordia cuando vayamos a Él y nos confirmará que somos sus hijos. Sí, somos pecadores, sí, no amamos como debe ser, pero el Padre nos ha dado a Cristo. Y Cristo es mayor que nuestros corazones. Y ahí es donde debo ir. Y dice la palabra que alcanzaremos gracia para el oportuno socorro. Tendremos misericordia. En medio de la lucha contra esa certeza, entonces, ¿qué debo hacer? Estar en la palabra, conocer a Cristo como Él se ha revelado en las Escrituras. Por eso Juan inició así, con la doctrina de Cristo, para que ellos supieran en quién estaban creyendo. Y luego lo que eso entonces implica en la vida del creyente. Y podríamos decir entonces que así es como en el pasado muchos de aquí vivíamos. ¿Quién era Cristo para nosotros en el pasado? Para algunos era indiferente realmente. Si existía o no, era algo que tenía la mínima relevancia para mi vida. Para algunos otros tal vez era un tema para esos fanáticos, podrían decir, el tema de la religión. Para otros, tal vez al igual que los gnósticos, buscaban ampararse en el intelectualismo, en la razón, y que ahí estaba el propósito de mi vida, pero no en Cristo. Otros puede ser que hayan estado en otros grupos, en sectas inclusive, pueden que hayan practicado todo tipo de religión creyendo que esa era la verdad, pero percibían a Cristo como una enseñanza más, una opción más, en medio de tantas que existían. Pero ¿qué ocurrió realmente en la vida de nosotros, del creyente? Llegó la verdad del Espíritu Santo cuando nos convenció de nuestros pecados y nos llevó a Cristo. Y ahí en Cristo encontramos ahora sí el perdón
de nuestros pecados y la vida eterna. Y sabemos que estamos en la verdad porque estamos en Cristo. Sabemos, tenemos la certeza de que su ley ha sido escrita en nuestros corazones, que Él no nos ha abandonado, sino que nos ha dado su Espíritu que nos santifica. Dios nos ha cambiado y hoy puedo decir, amo a mis hermanos, no como debo hacerlo, pero el Señor me ayuda a amarlos cada vez más. Dios añade más personas a la iglesia y esos son mis hermanos y Dios me concede amarlos. Y es nuestra oración como David, examíname Señor y ve si estoy falto en esto y guíame en el camino eterno a cumplir esto. Pero entonces cuando venga la duda, porque hoy hermanos podemos, al estar en este día, ¿verdad? El día del Señor, rodeado de hermanos, siendo expuestos a la predicación, cantando al Señor, hoy podemos estar seguros, soy cristiano, hoy me gozo en el Señor. Pero ¿qué haré mañana entonces? Cuando vengan esas dudas. Cuando en el trabajo escucho algo que están hablando y me genera cierta risa y sé que eso que se está hablando es contra el Señor, puede venir esa duda, pero ¿cómo usted se ríe si usted es cristiano? Mayor que mi corazón es Dios. Sé lo que Cristo ha hecho y en Cristo tengo el perdón. Voy a Él, como Juan les ha dicho, en arrepentimiento, confieso mis pecados y me aparto y su sangre me limpia. Esto debe ser la prueba en nosotros entonces. Cristo, amparado en la justicia de Cristo. Y cuando llegue entonces el momento, porque como les digo, vendrá, debo ir a su palabra, hermanos. Ahí es donde debemos nosotros ampararnos, en lo que Dios ha revelado acerca de su Hijo Jesucristo. Y por último, como les mencionaba, a aquellos que no conocen a Cristo, que cuando dudan de su salvación es porque no tienen salvación. Es porque no lo han conocido a Él. Si usted realmente, como les digo, ve a Cristo como algo innecesario para su vida, cuando nosotros salimos a evangelizar y les preguntamos a las personas, ¿verdad?, si se creen que son buenos, el testimonio de alguien que es incrédulo es que cree que no está viviendo mal, que cree que está bien, entonces cree que un día va a estar delante de Dios. Entonces para él Cristo no es necesario, porque él con su vida cree que está haciendo todo lo suficiente para ser salvo. Y así puede, como les digo, que esté alguno hoy, no percibe la necesidad de un mediador, de un abogado, y por lo cual entonces tampoco ama la ley del Señor. Cuando escucha acerca de los mandamientos del Señor, lo que escucha es solamente impedimentos, ciertas reglas, una carga pesada. No hay un gozo en obedecer, en ser puro como Cristo es puro. Y también, por último, usted se ama a sí mismo más que cualquier otra cosa, no ama a los demás. Si eso es lo que usted hoy experimenta, como le digo, su alma está en peligro porque no está en la verdad, pero grande es el Señor. Hoy es el día de salvación. Usted puede ir a Cristo, clamar, Señor, dame la fe y el arrepentimiento. Eso es lo que el Señor manda, que el hombre se arrepienta y crea en Cristo. Y al que Él viene, dice la palabra, que Él no le va a echar fuera, Él le va a recibir. Entonces acuda a Cristo. Amén. Muy bien, vamos a concluir aquí. Tendremos el receso y regresamos a las 10 de la mañana.